Me acabo de dar cuenta que no estaba grabando, así que empecé a grabar recién. Estamos resolviendo la evaluación número 1, donde los resultados fueron muy buenos, ¿ya? Después dice, indique qué decisiones debe tomar el administrador financiero. En esta pregunta, déjenme ver. Hay un grupo que en la pregunta de maximización del grupo, del valor de la empresa, ¿cierto? La que vi anteriormente, me respondió algo que no se había visto en clases. El grupo sabe, dice, explique qué es maximizar el valor de la empresa, de un ejemplo, y me puso, es el beneficio económico de la empresa con el objetivo de incrementar el valor hacia la empresa, ya que es lo que buscan los accionistas e inversores para lograr su inversión hacia la empresa con el fin de sacar su mayor provecho, optimizar la producción y el almacén. Claro, esa no es la respuesta que habíamos visto, esta es una respuesta, seguramente la sacó de internet. No es lo que vimos en clase, porque dijimos que maximizar el valor es lograr que el público en general tenga interés en participar en la propiedad de la empresa. La respuesta que encontró aquí es una respuesta que se puede obtener solamente a partir de una empresa que está interesada en maximizar su inversión, ¿cierto? Y donde maximizar el valor de la empresa es maximizar la utilidad. Y no se olviden que el objetivo de una empresa no siempre es maximizar la utilidad. El valor de la empresa se maximiza cuando aumenta el interés por participar, ¿cierto? Así que por eso es que ese grupo tiene un 6, porque en esa pregunta estaba equivocada su respuesta, ¿ya? Eso era a grandes rasgos. Sigamos. Indique qué decisiones debe tomar un administrador financiero. Aquí no hubo problema en esta respuesta, en esta pregunta, ¿cierto? Porque todos contestaron bien y las decisiones que enfrentan son decisiones de inversión y el objetivo es obtener mayor rentabilidad en la inversión, decisiones de financiamiento, que el objetivo es financiarse al menor costo, y decisiones de política de distribución de dividendos, y el objetivo es que en el pago de estos dividendos no se afecte la liquidez, ¿cierto? En el cálculo del BAN no hubo problema, todos calcularon bien, yo hice aquí los dos cálculos, lo presenté en términos manuales, que está hecho aquí, ¿cierto? Y con el uso de la planilla Excel también debiera dar el mismo valor, ¿cierto? Ahí yo lo puse como referencia, ahí no hubo inconvenientes, todos lo calcularon bien. Y la respuesta era sí invertiría, ya que el BAN es mayor que 0. Los flujos netos descontando la tasa exigida cubre la inversión y que un excedente de utilidad de 2.203.000. No invierto era errada, ¿cierto? Porque cuando el BAN es positivo, la decisión por este indicador es invertir, ¿ya? E indique si la tasa TIR es mayor o menor al 5%, y dice que la respuesta esperada era que la tasa TIR es mayor al 5%. A este proyecto se puede exigir una tasa más alta para que el BAN sea 0, ¿cierto? Esa es la idea. Yo le puedo exigir más a este proyecto. Por lo tanto, la TIR va a ser más alta. Después indique 2 instrumentos de inversión de renta variable y 2 instrumentos de renta fija. Renta variable tenemos las acciones, los fondos mutuos, las divisas, ahí ustedes podían elegir, habían varias, ahí no tenía problema que buscaran en internet y buscaran otros instrumentos de renta variable. Y las de renta fija yo puse 2, depósito a plazo, cuentas de ahorro, bonos, pueden ser pagarés, ¿cierto? ¿Y cuál es la gracia de esto? Es que en las rentas variables no se conoce la rentabilidad, ¿cierto? Y en la de renta fija sí se conoce la rentabilidad con anticipación, antes de tomar la inversión, ¿ya? Eso era, jóvenes, la prueba, se dan cuenta que era bastante accesible, no es fácil, ninguna prueba es fácil, pero sí para hacer la primera prueba estuvo bastante bien los resultados, ¿ya? Bien. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, de la prueba? ¿No? De mi parte no, profe. Ya, muy bien. Pero Yo ustedes tampoco, profe, está todo claro. pueden revisar la pauta de corrección, y si tienen alguna observación no tengo ningún problema en que lo resolvamos, ¿ya? Así que vamos a seguir con la materia de hoy día. Vamos a ver. Yo voy a compartir con ustedes el PPT de hoy día y les voy a mostrar los objetivos de la clase. Déjenme ver. Aquí, déjenme ver. Aquí. Clase 5, perfecto.
Este es el objetivo, tengo que compartir. Pero antes de eso voy a pasar la lista porque después me retan porque no paso la lista. Déjenme pasar la lista. Chuta, se me cerró la lista. Se me cerró la lista. Segundo día con cambio horario y todavía no logro normalizar el tema. Ya. Ahora sí. Linda Ábalos. Presente, profe. Ya. Isabel Escobar. Presente, profesor. María José Gutiérrez. Presente. Tiare Jaque. Presente. Francesca Lascano. Presente. Sudelia Loyola. Presente, profe. Laura Nieto. Presente, profesor. María Olivo. Presente, profesor. Krishna Rojas. Señorita Presente, Krishna. profe. ¿Qué está? Ahí está. Sí, porque tengo asistencia completa, entonces si hay alguien que no está, significa que dejó prendido el computador y se fue. Y eso está feo, ¿cierto? Leandro Salazar. Presente, profe. Don Henry Saldaña. Presente, profe. Jocelyn Vergara. Presente, profesor. Perfecto. Perdón, me resfrié. Ya, estamos con... Estoy con resfriado. Estoy con asistencia completa, ¿ya? Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver lo que tenía preparado yo para hoy día, que es la clase de hoy, que está en los PPT, y miren lo que se está, la planificación, la resolución de la evaluación 1, que ya la vimos. Después vamos a ver la presentación de la unidad 2 y vamos a ver la presentación de los objetivos de la clase. Ya, vamos con el primer tema que ya está resuelto, nos vamos con el segundo. Aquí vamos a partir con un tema nuevo, o sea, con la evaluación dimos por cerrado el capítulo de la inversión, ¿cierto? Y ahí el capítulo de la inversión que nos interesa, que ustedes conozcan los distintos instrumentos que puede invertir una empresa, cuál es el objetivo de la inversión, la relación entre riesgo e inversión, y que sepan de que una empresa puede invertir en instrumentos financieros como los que nombramos, acciones, bonos, divisas, o puede invertir en nuevos negocios. Y la forma de evaluar ambas inversiones son distintas, ¿cierto? Las inversiones en instrumentos financieros yo las evalúo en función de la utilidad o la rentabilidad que voy a obtener a través del interés que voy a ganar, ¿cierto? Del mayor valor. Y la evaluación de un nuevo negocio, que también lo tengo que evaluar respecto a los probables resultados que voy a tener en el futuro, pero se hace con una técnica distinta, ¿cierto? Con un indicador distinto. Y ese indicador es el VAN, ¿cierto? El VAN y la TIR. Con esos indicadores yo puedo evaluar un nuevo negocio, que son distintos a los indicadores con los que yo evalúo una inversión financiera, ¿cierto? Eso es el corolario de la primera unidad. Ahora vamos a entrar a la segunda unidad, donde vamos a hablar de la estructura financiera básica o la estructura financiera de una empresa, ¿ya? Y a esto le voy a dar 5 minutos para que ustedes me digan qué es la estructura financiera de una empresa. Por favor, busquen en internet, les voy a dar 5 minutos, son las 11:28 a las 11:35. Y no lo hago por molestarlos, ni mucho menos, sino que porque me interesa que ustedes vayan adquiriendo la habilidad de poder obtener información de la web, porque es la herramienta de futuro. Cuando yo estudiaba teníamos que buscar en libros. Ahora ustedes tienen la facilidad de poder buscar por internet, pero para poder buscar también tienen que saber distinguir entre aquellas páginas que son creíbles y otras que no son creíbles, ¿eh? Así que busquen por favor qué es la estructura financiera en una empresa.
y me van a indicar después qué es. Tienen 5 minutos, ¿ya? Yo voy a salir para no que estén mirando mi carita hermosa. Así que voy a salir del video y lo dejo trabajar tranquilo.
Ya, jóvenes. ¿Alguien entonces me puede decir qué vio que era la estructura financiera de una empresa? Profe, ¿Ya? a mí me parece, la estructura financiera de una empresa es la composición de las fuentes de financiación o pasivos formada por los recursos ajenos representados por las deudas a corto y largo plazo y los recursos propios o también llamados patrimonio neto. Perfecto. Esa es una definición. Se dan cuenta que esas definiciones cuando uno las ve ahí escritas suenan como muy enredadas, ¿cierto? Pero ustedes como ya tienen la base contable van a poder inmediatamente inferir de qué estamos hablando. En una empresa, ¿cierto? Siempre se sabe por la estructura que los activos de una empresa, ¿cierto? Tienen que ser iguales, esta es la ecuación básica, a los pasivos más el patrimonio, ¿cierto? Así es como se define una igualdad del inventario, donde los activos son iguales a los pasivos y patrimonio. Entonces, ¿a qué se refiere la definición que acaba de leer la compañera muy bien? Que dice que la forma o la estructura financiera de una empresa es cómo se financian los activos a partir de los pasivos y patrimonio. Por lo tanto, la estructura financiera es la combinación de activos, de pasivos y patrimonio que tiene una empresa y que le permite financiar sus activos, ¿cierto? Entonces, la estructura financiera es la proporción que tiene una empresa para financiarse entre pasivos y patrimonio, ¿ya? Eso es. Muy bien. Para eso no se los va a olvidar más. Entonces, cuando hablamos de estructura financiera, si yo les pregunto en una prueba qué es la estructura financiera, ustedes me tendrán que decir que es la combinación entre pasivos con terceros y patrimonio que tiene una empresa para financiar sus operaciones, ¿cierto? Esa es la estructura financiera. Y vamos a ver algunos temas. En esta clase vamos a ver el concepto de financiamiento, el concepto de estructura de financiamiento y el financiamiento de corto plazo. Y vamos a ver si alcanzamos a mencionar el de largo plazo, ¿ya? Y vamos a ir por parte. Miren acá. El financiamiento, en palabras sencillas, ¿qué entienden ustedes por financiamiento? Si yo le dijera, oye, ¿cómo se financian ustedes? Ustedes me dirán, con mi trabajo, ¿ya? Pero cuando hablamos de una empresa, estamos hablando de obtener dineros que después yo tengo que devolver. Y ese dinero que yo tengo que devolver trae implícito un costo. Por lo tanto, una empresa, cuando hablamos de financiamiento, estamos hablando de dónde contrae las deudas para financiar sus operaciones, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que el financiamiento es el conjunto de recursos monetarios y de crédito que se destinarán a una empresa, actividad, organización o individuo para que los mismos lleven a cabo una determinada actividad o concreten algún proyecto. O sea, se refiere a la obtención de dinero por parte de un ente, ya sea empresa o persona, o el tipo de organización que sea, para financiar algún proyecto. ¿Ya? Esa es la idea del financiamiento. Y aquí vamos a hablar del financiamiento de corto plazo y largo plazo. Y aquí, respecto a este concepto, ustedes ya debieran decir. El corto plazo, dentro de la clasificación contable que nosotros hemos visto, ¿a qué tipo de pasivos corresponde? A lo menos de un año. Perfecto. ¿Y en contabilidad cómo los llamamos a eso? Pasivos corrientes. Muy bien. Eso es, ¿cierto? Entonces, los de corto plazo, estos corresponden y podemos hablar de... Me salió una cara de mono, ahí está. Pasivo corriente, muy bien, ¿cierto? A eso se refiere. Cuando hablamos de financiamiento de corto plazo, significa que yo mi balance los tengo clasificados en el pasivo corriente, porque son deudas que, como bien decía el compañero, que voy a tener que pagar dentro de los próximos 12 meses. Y el largo plazo, si yo lo llevo a conceptos contables, ¿qué tipo de pasivo va a ser este? Pasivo no corriente. Pasivos no corrientes, muy bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque significa que son deudas que yo voy a tener que pagar a más de un año, ¿cierto? Y vamos a ver,
Los pasivos corrientes, estos son los más comunes, ¿ah? Pueden haber muchos más, sino que estos son los más comunes y yo se los menciono como ejemplo solamente, pero no son excluyentes, hay bastante otro tipo de pasivos. Miren lo que les voy a mencionar. Crédito comercial es un tipo de pasivo que yo puedo contraer con una empresa que me abre una línea de crédito, ¿cierto? Donde me entrega los productos y después yo se los voy pagando. El crédito bancario dice relación con la deuda que yo contraigo con un banco, ¿cierto? Un crédito, y que tengo que pagar en el corto plazo. El pagaré es otro tipo de pasivo donde yo firmo un pagaré y me comprometo a pagar en el corto plazo un cierto monto que yo recibo y aumentado por una cierta tasa de interés. Y esto aquí les voy a crear uno y otro. Tengo la línea de crédito y voy a agregar aquí la línea de sobregiro. Porque estas dos formas de financiamiento son las más caras que existen para las empresas. La línea de crédito y la línea de sobregiro son las más caras porque las tasas de interés de esas líneas son altísimas. Son altísimas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en finanzas, si ustedes necesitan financiamiento rápido, ese se castiga y les cobran más. Y el valor de ese más se traduce en una mayor tasa de interés. Por lo tanto, si ustedes en términos personales o en términos laborales necesitan financiamiento y tienen que recurrir a la línea de sobregiro y tienen que recurrir a la línea de crédito, significa que van a pagar más interés porque el apuro se paga. Cuando una empresa, a ver cómo andamos relacionando materia. Cuando una empresa tiene que recurrir de urgencia a la línea de sobregiro o la línea de crédito, ¿qué puede haber pasado en esa empresa? ¿Qué puede haber pasado que obligó que una empresa no tuviera idea de que tenía que financiarse y tiene que recurrir a esa forma de financiamiento que son las más caras? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué falló? ¿Qué falló ahí? Profe, disculpe, ¿qué fue lo que preguntó? Que no Cuando una lo entendí muy bien. Muy bien, a lo mejor yo me expliqué mal, así que les voy a volver a formular la pregunta. Cuando una empresa tiene que recurrir a esta forma de financiamiento más cara, que son la línea de crédito y la línea de sobregiro, ¿cierto? Deja en evidencia alguna falta en esa empresa, ¿cierto? Por algo tuvieron que recurrir a financiarse con las tasas más caras. ¿Qué creen ustedes que pasó en esa empresa que llevó a que tuvieran que enfrentar el tener que financiarse con un recurso tan caro como la línea de sobregiro o la línea de crédito? ¿Qué puede haber pasado en esa empresa? ¿A qué se debe que tienen que haber llegado a esa forma de financiamiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué puede haber pasado? ¿O qué deja en evidencia esta situación? ¿Qué creen ustedes? Cuando pregunta quién es en evidencia, ¿se refiere a qué departamento? Por ejemplo, el departamento No, de contabilidad, ¿o no? ¿qué pasó? ¿O qué pasó en la empresa? ¿Qué pasó en la empresa? ¿Qué falló en la empresa que hizo que esta empresa tuviera que financiarse con línea de crédito o línea de sobregiro, siendo la forma de financiamiento más cara? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué puede haber pasado ahí? ¿Qué falló? ¿Una mala organización, profe? Por ahí va, muy bien, por ahí va. Pero dentro de la organización, no se olvide usted que la organización es una etapa del proceso administrativo, ¿cierto? Pero hay un concepto que se lo voy a decir yo para poder avanzar, que no se olviden que una empresa debe establecer presupuestos, ¿cierto? O sea, anteponerse a lo que va a pasar. Y cuando una empresa tiene que recurrir a esta forma de financiamiento, significa que la sorprendió la falta de liquidez y tuvo que recurrir a financiarse de emergencia. Y eso es porque hubo una falta de presupuesto, de presupuestación, o un error en el presupuesto, ¿cierto? Entonces, cuando una empresa tiene que empezar a recurrir a estos métodos, a estas formas de financiamiento caras, es porque falló el presupuesto, ¿cierto? Porque sucedió algo que no estaba presupuestado, que no estaba planificado, perdón, ¿ya? Entonces, cuando una empresa se empieza a tener que, o debe empezar a financiarse con
recursos que son caros, significa que hubo una mala planificación. Algo falló que los llevó a tener que adoptar esta forma de financiamiento que es más cara, ¿ya? Después tenemos otra forma de financiamiento a corto plazo, que son las cuentas por cobrar. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Claro, porque las empresas, ellos pueden factorizar sus facturas. Imagínense que tiene una empresa, un cliente que le dé una factura por 10 millones de pesos, pero se las va a pagar a 30 días. Y esta empresa toma esta factura y la factoriza, se la entrega a una empresa de factoring, y la empresa de factoring le dice, ya, ok, yo le voy a anticipar la plata porque este cliente es un cliente serio, es un cliente con prestigio, y este cliente a usted le va a pagar 10 millones de pesos en 30 días, bueno, yo le doy ahora 9.700.000, y esos 300.000 yo me los gano. Pero usted queda con la obligación de pagarme a mí esos 10 millones de pesos cuando le pague el cliente, o hago que el cliente me pague en forma directa, ¿cierto? Esa es una forma de financiarse en el corto plazo. Otra forma es entregar los inventarios, las existencias en garantía a alguna institución para que ellos me otorguen financiamiento, me presten plata. Y dentro de las formas de financiamiento de largo plazo están los créditos hipotecarios. Yo puedo emitir acciones, puedo emitir un bono. Un bono es un instrumento de financiamiento que consiste en que yo me comprometo a pagarle a los tomadores del bono la plata que me prestan más un interés, ¿cierto? Y eso se llaman cupones dentro de los bonos. Pero eso después lo vemos con más detalle, pero esto es una explicación general para que sepan que hay financiamiento de corto plazo y largo plazo. Y el arrendamiento financiero, más conocido como leaseback, consiste en que si yo soy propietario de un bien raíz, supongamos que tengo un edificio que vale 100 millones de pesos y yo necesito financiamiento, yo vendo este bien raíz a una empresa que se dedica a comprarlo, pero con el compromiso de que me lo va a vender de nuevo en cuotas. En el fondo, yo le vendo, ¿cierto?, este bien raíz, me pasa la plata a esta empresa que me lo compra, pero el compromiso es que yo le voy a ir comprando de nuevo este edificio que era mío en cuotas. Y esas cuotas obviamente tienen asociado un interés. Y si yo dejo de pagar, pierdo el edificio, queda para la empresa que me lo compró, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Ya? Por lo tanto, hasta ahora hemos visto que el financiamiento es los pasivos que tiene una empresa y se dividen en corto y largo plazo, ¿cierto? Y estamos hablando de financiamiento con terceros. Después vamos a ver ahora otro... ¿Sí? ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Sí? Tengo una duda. Cuando la clase anterior usted dijo que, o sea, por lo que yo tengo anotado en mi apunte, que los fondos mutuos eran rentas fijas, pero en la PPT me parecen que son rentas variables. ¿Me habré equivocado yo? Sí, los fondos mutuos son siempre variables. Ah, ya. Las ya, yo me acciones, equivoqué entonces. los fondos mutuos son esencialmente variables, porque uno no sabe cuánto es lo que va a recibir. Ya, profe, gracias. Claro, las rentas fijas son exclusivamente los depósitos a plazo, las cuentas de ahorro, o inversión en un bono, en un pagaré, porque la característica que tienen los de renta fija es que uno sabe al momento de tomar la inversión cuánto va a ser el interés que va a ganar. Y cuando usted contrata un fondo mutuo o toma el valor de una acción o invierte en divisa, no tiene idea si va a subir o a bajar, si va a ganar o perder plata, ¿eh? Entonces, lo más probable es que lo haya podido anotar mal, ¿ya? Pero no hay problema. Gracias, profe. No hay problema. Entonces, bueno, esto es lo que vimos con anticipación, que era lo que ustedes tenían que investigar, pero ya lo investigaron, que era la estructura del financiamiento, que era la combinación entre pasivos y patrimonio. ¿Ya? Así que eso eran 15 minutos, pero yo les di 5 porque estoy apretado de tiempo. Después, vamos a ver, la estructura financiera, y aquí vamos a mencionar algunos, ¿cierto? Por ejemplo, la estructura financiera es cómo se financia la empresa. Se compone de dos elementos principales, lo que habíamos visto, ¿cierto? El patrimonio neto, que es este, y la deuda financiera. Y aquí vamos a mencionar a grandes rasgos los conceptos que están dentro del patrimonio. Y dentro del patrimonio podemos distinguir el capital. ¿Qué es el capital? Ah, buena pregunta. Vamos a ver, ¿qué es el capital? ¿Qué es el capital en una empresa? ¿Alguien me puede decir qué es el capital? Profe, con lo que se empieza la empresa. Entonces, es el aporte de los socios, ¿cierto? Sí. Vamos a poner aquí. El capital, entonces, es el aporte
aporte de los socios. ¿Qué son las utilidades retenidas? Son utilidades no distribuidas, ¿cierto? Que se generaron y se retribuyeron. ¿Qué son las reservas? Son fondos creados para fines específicos, ¿cierto? Por ejemplo, dicen, mire, no vamos a repartir esta plata y vamos a crear una reserva para contingencia. Entonces, esa plata la vamos a tener, van a ser utilidades que no voy a retener, no voy a distribuir, no la tengo destinada para otra cosa, sino que la voy a destinar para algún fin específico, ¿ya? Y la utilidad de ejercicio, el resultado del periodo, ¿cierto? Esto es para ir aclarando los lenguajes nomás. ¿Qué son entonces? Vamos viendo. Estas son la forma de la estructura financiera que hizo relación con el patrimonio, ¿cierto? Que son el capital, la utilidad retenida, la reserva y utilidad del ejercicio. Aquí es súper importante, jóvenes, que ustedes sepan de que en una empresa en particular, las cuentas patrimoniales pueden variar. Estos son los nombres generales que se usan en las empresas, pero hay empresas que utilizan nombres específicos o nombres distintos. Entonces, cuando uno habla del patrimonio neto, tiene que primero saber cuáles son las cuentas que se utilizan en esa empresa para el registro del patrimonio. Estas son las cuentas genéricas más usadas, lo más probable es que encuentren estas, pero podrían encontrar otras, como fondos de regularización especiales, algunas partidas por capitalizar, etcétera, etcétera, ¿ya? Y estas son las deudas financieras, que son pasivos que tiene la empresa, que pueden ser en corto y largo plazo, ¿ya? Esa es un poco la idea. Ya, jóvenes, son las 11:52, vamos a hacer un pequeño break hasta las, ¿les parece? ¿Hasta qué hora tenemos clase hoy día? Déjenme ver, para no alargarme mucho y no perjudicarlos. Hasta la 1:10, entonces la vamos a hacer hasta las 12:10, ¿les parece? Sí, profe, gracias. Ya, 12:10 para que se tomen un café. Yo también voy a ir a tomar un café a las 12:10. Ya, jóvenes, son las 12:10 en punto, vamos a continuar. Pero antes de continuar, para quedarme tranquilo, vamos a pasar la lista, ¿ya? Linda Ábalos. Presente, profe. Isabela Escobar. Presente, profesor. María José Gutiérrez. Presente. Tiare Jaque. Presente. Francesca Lascano. Presente, profe. Sudelia Loyola. Presente, profe. Laura Nieto. Presente, profesor. Ya. María Bernarda Olivo. Presente, profe. Krishna Rojas. Presente, profe. Leandro Salazar. Presente, profe. Don Henry Saldaña. Don Henry. Y Jocelyn Vergara. Presente, profesor. Don Henry, ¿qué le pasó? Abandonó el... No está Don Henry, parece. Ya. Vamos a cerrar porque no, para que terminemos, a ver si podemos terminar un poquito antes hoy día, ¿ya? Don Henry, ¿no ha llegado todavía? Ahí llegó, mire, acaba de admitirlo. Vamos a... ¿Don Henry está por ahí? ¿Don Henry está por ahí? Presente, profe. Ah, me había abandonado, ¿ah? Ahora está presente, ya. Asistencia completa de nuevo, muy bien. Ya, volvemos entonces a la PPT donde estábamos viendo
la estructura financiera y habíamos hablado de la composición del patrimonio, habíamos mencionado algunas cuentas y yo le había indicado que depende de la realidad de la empresa, estas cuentas podrían variar, ¿cierto? Podrían estar utilizando otras cuentas. Y las deudas financieras se reconocen por los apellidos, ¿cierto? Dice que son créditos, préstamos por pagar, líneas de sobregiro, a veces hay deudas con bonos, con pagaré y otro tipo de deuda, ¿ya? Y ahora vamos a ver, en términos muy particulares, la estructura financiera, ¿cierto? Vamos a ver qué es la estructura financiera. Entonces, vamos a decir que la estructura financiera, como yo les había mencionado antes, es la combinación de deuda y capital, ¿cierto? Cuando hablamos de deuda son todos los pasivos y cuando hablamos de capital hablamos del patrimonio, ¿cierto? Esa es un poco la definición. ¿Y qué es lo que vamos a decir siempre? Que el financiamiento es una herramienta vital o muy importante en una empresa, ya que normalmente es la que permite a una empresa crecer, ¿cierto? A veces las empresas para poder invertir en bienes de capital o en bienes que les permitan aumentar su producción y también sus ventas y sus utilidades, necesitan financiarse. Y aquí voy a introducir un concepto que lo vamos a desarrollar más adelante, pero es conveniente que ustedes lo conozcan. Cuando una empresa obtiene un crédito, ¿cierto? Ese crédito lo obtiene con la finalidad de que los dineros que ingresan sean invertidos en la empresa y generen utilidad, mayor utilidad. Pero esa utilidad que tiene que generar esa empresa con ese dinero que se consiguió, tiene que ser mayor al interés que está pagando por ese mismo crédito, ¿cierto? Entonces, cuando una empresa introduce créditos en la organización y ese crédito tiene un interés, pero la utilidad que genera esa plata dentro de la empresa es mayor que ese interés, estamos hablando de un apalancamiento financiero positivo. Significa que yo metí créditos a la empresa y logré que me aumentara la utilidad. Eso es apalancamiento financiero positivo. Al contrario, si yo meto dinero y los resultados de la empresa bajan porque el nuevo negocio, el interés generado, o perdón, la utilidad generada por los nuevos negocios que se realizan con esos dineros, no alcanzan a cubrir los intereses que yo tengo que pagar por el crédito y por lo tanto los resultados me disminuyen, estamos hablando entonces de un apalancamiento financiero negativo, ¿cierto? Ese es un concepto que lo vamos a desarrollar más adelante, pero me interesa que lo conozcan, ¿ya? Otro dato importante aquí, que déjenme ver acá. Entonces, vamos a hablar que yo les decía que respecto a la fuente de financiamiento hay muchas clasificaciones, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que la estructura financiera es una fotografía, porque forma parte de los activos y pasivos de una empresa, ¿cierto? Ustedes saben que el balance es una foto al minuto 0, y al minuto 0,001 segundo ya ese balance cambió, por lo tanto, el balance es una fotografía. Entonces lo que hace es mostrar cómo se está financiando una empresa. Y vamos a poder hacer una división acá entre fuentes de financiamiento internas y externas. Vamos a decir que las fuentes de financiamiento internas son dineros que se consiguen, pero que no se le deben a un tercero, ¿cierto? Por ejemplo, el aporte de los socios, aquí proveedores tienen un asterisco, está la utilidad retenida, etc. Entonces, las internas vamos a decir que son los aportes de los socios, la utilidad retenida, el resultado del ejercicio y la reserva de capital. Hay algunos autores que consideran que los proveedores, las facturas por pagar, son fuentes de financiamiento interna. Yo no estoy de acuerdo, yo las clasifico siempre en fuentes de financiamiento externa, ¿cierto? Porque son deudas que yo tengo con terceros. Y otras fuentes de financiamiento externo son la emisión de acciones, emisión de deuda, crédito, ¿cierto? Esas son todas fuentes de financiamiento externo, o sea, plata que yo le debo a terceros. Entonces, en la fuente de financiamiento vamos a distinguir entre internas y externas, pero dentro de las internas, esta no la vamos a considerar como interna. Yo la borro, pero tenía que mencionársela para que ustedes supieran que hay algunos autores que consideran que los proveedores, las facturas por pagar, son fuentes de financiamiento interna. Yo no lo considero así, ¿ya? Entonces, la fuente de financiamiento interna vamos a decir que son los aportes de los socios y la utilidad retenida, que es el resultado del ejercicio o la reserva. Y las externas son todas las demás.
pro hora, emisión de acción, emisión de deuda, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí vamos a hablar de deudas de fuente de financiamiento externas. Y aquí estamos terminando ya, vamos a hablar que el financiamiento de corto plazo es aquel que se debe pagar en los próximos 12 meses. Y la pregunta es, que yo la hice al principio, ¿dónde se ubican este financiamiento de corto plazo en un balance? ¿Dónde se ubica? Lo vimos al principio de la clase. ¿Dónde se ubica? ¿Se acuerdan? Se me olvidó, profe. Se ubican en el pasivo corriente, ¿cierto? Ahí. Entonces estos son los famosos pasivos corrientes, ¿cierto? Ahí yo ubico las deudas de corto plazo en un balance. ¿Estamos de acuerdo? Ya, Ahí profe. tengo los créditos por pagar Lo en el habíamos corto visto. plazo, las facturas por pagar en el corto plazo, todo lo que sea en el corto plazo lo clasifico en los pasivos corrientes. Y por contraposición, ¿dónde clasifico los pasivos de largo plazo, financiamiento de largo plazo? ¿Dónde lo clasifico? En los pasivos no corrientes, profe. Perfecto, ¿cierto? Entonces esto lo clasifico en los pasivos no corrientes. Perfecto. Bien. Esto lo vamos a dejar para la próxima clase. No quiero abusar de usted hoy día, vamos a hacer la clase un poco más corta, porque el desarrollo de la evaluación, como las notas estaban muy buenas, fue más rápido de lo que yo tenía planificado. Así que hoy día vamos a hacer la clase un poco más corta que lo normal, pero eso no significa que dejamos fuera la materia que yo tenía presupuestada. Tomamos todo lo que tenía presupuestado. Y haciendo un resumen, entonces voy a hacer algunas preguntitas a ver cómo anduvo la comprensión. ¿Alguien me puede decir qué es la estructura de financiamiento de una empresa? ¿Qué es la estructura de financiamiento de una empresa? Es la combinación de deuda y capital que una empresa utiliza para financiar sus operaciones. Extraordinariamente bien. Lo único que en vez de capital podría decir patrimonio, ¿cierto? Es la combinación entre deuda y patrimonio. Perfecto. Pero esa es la definición. Esa es la estructura financiera. ¿Y dónde se clasifica el financiamiento de corto plazo? En los balances. En los pasivos corrientes, profe. Perfecto. ¿Y las de largo plazo? Pasivos no corrientes. Perfecto. ¿Cuál es el método de financiamiento más caro que hemos visto hoy día? Profe, la línea de crédito, el sobregiro, ¿no? Perfecto. Esas son las más caras, ¿cierto? Por eso que las empresas evitan usar líneas de crédito y sobregiro. Ya. Cuéntenme ustedes, nómbrenme 3 cuentas patrimoniales. 3 cuentas patrimoniales. Capital, profe. Perfecto. Una. Faltan 2. Reservas de utilidades, 2. Y la utilidad del ejercicio, 3. ¿Cierto? Ahí ya tenemos 3. Y lo importante es que ustedes sepan que dependiendo de la empresa es el nombre que tienen estas cuentas, ¿ya? Así que cuando les toque trabajar y ver un balance, no se extrañen si tienen nombres especiales, ¿ya? Como fondo de revalorización y algún fondo de reserva para comprar alguna cosa especial, o fondo de contingencia. Todos esos son nombres que le dan a las empresas de repente algunas cuentas patrimoniales, ¿ya? Pero no se tienen que extrañar, es normal que usen esas cuentas, ¿ya? Ya, jóvenes, miren, anduvimos súper rápido hoy día, más rápido que nunca, qué bueno, porque no quedó nada pendiente y me dio tiempo para hacer el cierre como corresponde de acuerdo a la planificación. Bien, nos vemos entonces, hoy día es martes, nos vemos el día viernes. El viernes.
El viernes a las 2 de la tarde, ¿ya? Ya, Gracias, jóvenes. profe, cuídese. Gracias a Gracias, ustedes, que profesor. estén muy bien. Chao, profe, Buenos gracias. días. Profe. Chao, chao. Profe, ¿va a subir esta PPT que Profe. hizo? No, porque no le hice modificaciones casi, Ah, no ya. tiene. Ya. Pero va a quedar grabada, va a quedar grabada. Gracias, profe. Profe. Gracias a ustedes, hasta luego. Profe. ¿Sí? Profe. Dígame. Disculpe, sabe que le iba a hacer una consulta. La semana pasada usted pasó el tema del BAM y ¿cómo se TIR. llama el otro? El TIR. Y usted grabó la clase, pero sabe que sale la grabación del curso de la noche. ¿Me equivoqué? Sí, porque sabe que yo suelo ver después de nuevo las clases, pues, y en esa clase usted subió la clase del curso de la noche, no del curso de nosotros. Ay, Yo quería ver perdón. la posibilidad, si usted puede modificarla, Sí, sin duda. por La favor, puedo... porque Va, qué raro, fíjese. Tengo que... sí, incluso, sí, yo creo que a lo mejor por error, profe, la pasó a subir sin querer. sí, lo más probable, porque yo le pongo diurno y vespertino, entonces... Ya, pero lo voy Claro. lo voy a solucionar. Pero las materias son las Por mismas. favor, profe. A veces los Sí, profe, contenidos sí, cambian un poquito. claro, no es que como yo o sea, me refiero a que igual uno ve la clase y yo tomo atención referente a la clase que tenemos en el día, entonces después igual como que Hubo de un repente cambio en me el pierdo un lenguaje poco. incluso. Claro, sí, Sí, porque no se era otro preocupe. tipo de lenguaje. Sí, voy a Por cambiarla. favor. Voy a cambiarla, no se preocupe. Ya, gracias por avisarme. Ya, profe. Ya, Ya, gracias, buenos hasta días, que luego. esté bien. Hasta luego. Igual usted.